Para nuestra tercera exposición vamos a tratar el tema de aplicación de polimetacrilatos de carboxialquilo en sistemas de liberación de propanol por intercambio iónico. El equipo está conformado por Molina Sandoval Bricida Janet, Yescas Montes Meridiana y González Reyes Dulce Aislinn. En este artículo se va a estudiar cómo es que la cinética química afecta la liberación de polielectrolitos para entender el comportamiento de algunos fármacos. Para iniciar es importante entender que la cinética química, como ya hemos visto, es la rama de la química que se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones químicas y los factores que la afectan. En el campo farmacéutico, este conocimiento es esencial para el diseño de sistemas de liberación controlada en fármacos, donde pues no solamente importa la cantidad del principio activo, sino también el ritmo con el cual se libera y cómo es que alcanza a interactuar con el sitio de acción. En particular, los sistemas basados en polielectrolitos han demostrado que son eficaces para lograr una liberación sostenida mediante mecanismos como el intercambio iónico. Y en estos sistemas, la cinética de liberación está influida por diversos factores, como por ejemplo la hidrofobicidad del polímero, la densidad de carga, el pH del medio y la interacción del fármaco con la matriz polimérica. Al estudiar esos factores de modelos cinéticos, es posible que podamos comprender y optimizar la velocidad de liberación del fármaco, adaptándola a las necesidades terapéuticas que requiere cada paciente. Para entender el análisis de resultados, se estudiaron 4 etapas. La primera es la formación de complejos. En esta etapa se sintetizaron complejos de propanolol con 3 polielectrolitos, que es el PN3, el PN5 y el PN9, que son derivados del polimetacrilatos de carboxialquilo. Durante el estudio se pudo determinar que el complejo PN9 no es viable, ya que por su estructura química posee un alto nivel de hidrofobicidad que impide su disolución a un pH de 7.4, mientras que los complejos PN3 y PN5, al ser más estables e insolubles en agua, favorecen la liberación prolongada. La segunda etapa es la liberación del fármaco. En esta etapa nos vamos a guiar de las dos gráficas que se muestran en las diapositivas, donde en la primera se muestra un análisis que se hizo en el medio intestinal simulando un pH de 7.4 y la segunda en el medio gástrico con un pH de 1.2. Se puede determinar por la tendencia de las líneas que la velocidad de la liberación disminuye al aumentar el tamaño de la cadena alquílica y la hidrofobicidad del polímero. Y realizando el análisis, se puede concluir que en el medio intestinal la liberación fue más rápida que en el medio gástrico, aunque ambos mostraron una liberación prolongada con los complejos PN3 y PN5, el propanolol mostró una liberación mucho más rápida que estos polímeros anteriormente mencionados. La tercera etapa es la cinética de liberación, que tiene relación con la ecuación de la parte de abajo, en donde los valores del exponente n en el modelo de liberación indican mecanismos complejos. El exponente n básicamente es el orden de reacción que conlleva el medicamento. En este caso, el PN3 y el PN5 mostraron una liberación anómala que se influye por diversos factores, como una relajación del polímero. Y se identificaron dos fases. La primera es donde domina un intercambio iónico y la segunda es donde se forma una barrera gelosa que pues impide la liberación prolongada del fármaco. Y por último, la cuarta etapa son las propiedades físico-químicas que se analizaron. Pues en esta básicamente se determinó que la capacidad de absorción del agua y la densidad de carga de los polímeros afectan directamente a la cinética de liberación del fármaco. Hola, hoy vamos a hablar sobre una aplicación muy interesante en el campo de los sistemas de liberación controlada de fármacos, el uso de polimetacrilatos de carboxialquilo para liberar propanol mediante un mecanismo de intercambio iónico. Esta es la parte experimental donde se sintetizaron y caracterizaron 3 tipos de polímeros, el PN3, PN5 y PN9. Estas fueron diferenciadas por su grado de funcionalización. Para caracterizarlos se utilizó espectroscopía HRMN, o sea, es nuclear, para identificar la proporción entre grupos ácidos protegidos y los desprotegidos. También se utilizó dispersión de luz estática para determinar su peso molecular. Se realizó una prueba de absorción de agua para entender su comportamiento con el agua. Se hizo una prueba donde se colocaron los polímeros en una atmósfera húmeda a 25 grados Celsius.
Se midió cuánta agua absorbían hasta estabilizarse el peso. Y esto es importante porque la capacidad de hincharse afecta la liberación del fármaco. De igual forma, se formaron complejos con propanol. El propanol de ácido clorhídrico se disolvió en agua caliente. Luego se mezcló con una solución de polímeros, ajustando el pH a valores específicos de 7.4 o 8.5. Al mezclar el fármaco y el polímero forman un complejo insoluble mediante intercambio iónico. Este complejo se filtra, se seca y se muele. Después, para obtener la caracterización de los complejos, para asegurarnos de que se formó el complejo, se utilizaron FTIR para identificar interacciones entre el polímero y el fármaco, calorimetría diferencial de barrido, DSC, que analiza los cambios térmicos, y espectroscopía UV para permitir la cantidad de propanol presente. Después se realizaron estudios de disolución. Para esto se prepararon tabletas con los complejos y se probaron en medios simulados, o sea, en un fluido gástrico con un pH de 1.2 y con un fluido intestinal con un pH de 7.4. Las tabletas se evaluaron a 37 grados Celsius con agitación constante. A diferentes tiempos se midió cuánta cantidad de propanol se liberaba. Esto permitió comprobar si la liberación era controlada y dependiente del pH, como se espera en un sistema de intercambio iónico. Entonces, gracias a la interacción entre el propanol y los polimetacrilatos de carboxialquilo, se puede controlar su liberación en el cuerpo. Este tipo de sistemas son muy útiles para formular medicamentos que liberen el principio activo de forma sostenida y eficiente. A partir de lo anterior, resulta que los poli pueden formar complejos con propanolol, a excepción del caso del PN9, el cual es demasiado hidrófobo y no se disuelve a un pH de 7.4. Los complejos que se forman son insolubles en agua pura, lo cual es bastante interesante. Cuando se analizó la velocidad de liberación del fármaco, pudo observarse que disminuye a medida que la cadena alifática del polímero se vuelve más larga. Esto se debe a que la hidrofobicidad aumenta con el tamaño de la cadena. También encontramos que la densidad de carga del polímero va a afectar la velocidad de liberación. Esto quiere decir que entre más grupos ionizables tenga el polímero, más lenta es la liberación. En general, a partir de los resultados de este artículo, estos sugieren que estos polímeros podrían ser buenos candidatos para sistemas de liberación de fármacos por intercambio iónico. Sin embargo, a pesar de esto, hay una limitación muy importante, y es que el polímero debe ser soluble al pH en el que se forma el complejo con el fármaco. Esto quiere decir que polímeros muy hidrófobos, como el caso del PN9, no son adecuados. Ahora, la liberación del fármaco parece estar controlada por dos mecanismos. Primeramente, el intercambio iónico y la erosión de la tableta al principio, y luego la formación de una barrera gelosa que hace que el proceso sea aún más complejo. En resumen, estos polímeros tienen un gran potencial para la liberación controlada de fármacos, pero se debe considerar cuidadosamente sus propiedades químicas y físicas.